que por mandato constitucional la función pública está al servicio de la nación. Y como está al servicio de la nación, se tiene que garantizar un servicio público idóneo. Y la única forma de garantizar un servicio público idóneo es con funcionarios públicos que cumplan los requisitos mínimos que deban tener para poder ejercitar la función. Es que tenemos otro informe en la Contraloría donde nos dice que más de 1.500 directivos de confianza no acreditaron cumplir los requisitos académicos y de experiencia. Esto en los gobiernos regionales y municipales. Y estamos en estos momentos en la comunicación con Rodolfo Reina, especialista en gestión pública y temas parlamentarios. Señor Reina, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches a la mesa de conducción y buenas noches a todos los que nos ven por Exitosa. A usted, buenas noches. Quisiera que por favor pueda dimensionar lo grave de este informe de la Contraloría General de la República, donde más de 1.500 directivos de puestos de confianza no acreditaron cumplir los requisitos académicos y de experiencia, esto en los gobiernos regionales y municipales. Y frente a eso pongo un tema, por ejemplo, el fenómeno el niño que se nos viene. O sea, tenemos a alguien en un cargo importante donde no alcanza la meritocracia, donde no ha acreditado tener un perfil técnico o académico para el caso. Es un caso que nos va a afectar a todos los peruanos, por ejemplo. Bueno, sí, creo que la falta de meritocracia o la designación inadecuada de los altos funcionarios públicos en los diferentes niveles de gobierno se puso de manifiesto durante la administración de Pedro Castillo, ¿no? Donde recordemos que hasta nuestra distinguida Presidenta de la República nombró a 2 viceministros que no cumplían con los requisitos y tuvo que removerlos del cargo, ¿no? Y estuvo descabezado el Ministerio de Inclusión Social, donde antes nuestra actual Presidenta de la República ejerció como ministra de Estado. O sea, vale decir, no es un problema solamente de los gobiernos regionales o gobiernos locales, sino también ha sido un problema evidente también en el gobierno nacional. Entonces no es un solamente. Y en ese contexto recordemos que se dio una ley llamada de idoneidad, que justamente en mérito de esa ley es que la Contraloría está haciendo estas visitas o estas inspecciones, estas verificaciones de los requisitos académicos y de experiencia laboral en los diferentes niveles de gobierno. También lo hizo inicialmente en el gobierno nacional, en los organismos públicos, y ahora está a nivel de gobierno regional y local. O sea, es una verificación que se hace en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, como tú me habías dicho, hay que recordar que por mandato constitucional la función pública está al servicio de la nación. Y como está al servicio de la nación, se tiene que garantizar un servicio público idóneo. Y la única forma de garantizar un servicio público idóneo es con funcionarios públicos que cumplan los requisitos mínimos que deban tener para poder ejercitar la función. Requisitos mínimos que no solamente deben cumplir, sino también complementariamente a esto, debe haber una constante evaluación permanente de los funcionarios públicos para garantizar su idoneidad ya en el desempeño del cargo. Recordemos que desde este proceso de modernización del Estado ha inculcado la palabra meritocracia, que no solo tiene que ver con los requisitos de acceso, pues, que es lo que se está evaluando en esta acción en este servicio de control que ha realizado la Contraloría General de la República, sino la meritocracia se expresa también a través del concurso público, a través de evaluaciones permanentes en el desempeño y también a través de evaluaciones para el ascenso. Entonces, la meritocracia se da para el ingreso, para la permanencia y para ascender, ascender en la carrera pública. Ahora, entonces, señor hay Reina, que ver también todo eso. Claro, señor Reina, ¿y se sabe más o menos cuáles son los cargos de confianza en la cual más se ha vulnerado esos criterios técnicos de experiencia, de profesionalización y que afectan la atención al ciudadano? Bueno, sí, creo que lamentablemente hay malos ejemplos, ¿no? Ustedes recuerden que la ley Servir, que data del año 2013, implica un intento de mejorar el servicio civil en la administración, que obviamente hubieron normas anteriores. Por ejemplo, en el año 2004, durante la administración de Alejandro Toledo, se dio la ley marco de empleo público, donde se instituyó justamente el principio de meritocracia para ingresar, para permanecer y para ascender.
Luego, durante el gobierno de la administración de Alan García, se creó Servir, la autoridad de Servir, que es el órgano rector de la gestión del recurso humano. Se crearon los gerentes públicos que ingresan por concurso y que son personal altamente calificado para desempeñar los cargos de alta dirección. Se creó el Tribunal del Servicio Civil para sancionar a los malos funcionarios. Se creó el sistema de evaluación del personal. Y ahora finalmente el año 2022 se ha creado una ley de idoneidad que busca justamente establecer requisitos mínimos en el ámbito académico y en el ámbito de la experiencia laboral para que puedan acceder al cargo. E inclusive en la última ley que autoriza aprobada en el Congreso de la República para que el Poder Ejecutivo dejara facultades legislativas, hay una materia que está siendo delegada, que también es la meritocracia, porque se ha dado cuenta que hay un gran problema, que la ley Servir lamentablemente tiene un proceso de implementación muy lento. En la actualidad solamente el 0.8% de las entidades públicas, vale decir 14 de 1.855, pertenecen han culminado el proceso de tránsito a Servir, lo cual denota que hay una falencia, y teniendo en cuenta que la lógica de la ley Servir era procurar un régimen laboral único, porque lamentablemente un problema que tiene la administración pública en la actualidad y el recurso humano en el Estado es que existen diferentes formas de contratación. Tenemos los antiguos trabajadores del decreto legislativo 276, tenemos el régimen laboral privado insertado en algunas entidades públicas, tenemos el famoso régimen CAS y tenemos los regímenes especiales que son los mayoritarios, que son los profesores, los profesionales de salud, la policía, etcétera. Entonces lo que Servir buscaba era establecer la meritocracia y establecer un régimen común. Lamentablemente, durante la implementación de la ley Servir no solamente ha tenido dificultades administrativas para su implementación, y que ha demostrado ese bajo nivel de incorporación de trabajadores de este régimen laboral único, sino que también ha habido entidades públicas que se han excluido de Servir. Una de ellas, lamentablemente, es el Parlamento, que en varias ocasiones, en 2 ocasiones se ha vuelto a excluir de la ley Servir, vale decir, se vuelve a excluir de la meritocracia. Entonces, ese tipo de cosas es lo que está planteando ahí. Y hay que tener en cuenta, hablando de los temas de los empleados de confianza a que usted hace referencia, en el Congreso de la República es el único lugar, una entidad donde existen más trabajadores de confianza. En la actualidad existen casi 1.450 trabajadores de confianza. Y sobre eso quiero darle el dato, señor Reina, que según este informe de la Contraloría, en 220 entidades públicas ya se sobrepasó ese límite, justo lo que usted menciona. El límite es del 5% del total de cargos o puestos de confianza. Una de las cosas que ha advertido este informe de Contraloría es que ha habido ciertas entidades públicas que se han excedido el límite del 5% que establece la ley. Pero hay que mencionar que el Congreso, cuando se estableció ese límite de empleados de confianza, él se aceptó ese tope. Y es por eso que tiene un monto tan significativo de casi 1.500 empleados de confianza, ¿no es cierto? Entonces eso se explica porque también hay 130 congresistas y todas las comisiones parlamentarias, las mesas directivas entran bajo la modalidad de empleados de confianza. Ahora, es obvio que en el caso del Parlamento Nacional se ha incrementado significativamente el número de trabajadores y el costo de la planilla de trabajadores, lo cual hace urgente una reforma que permita reducir el número de empleados de confianza. Estamos hablando que hay un promedio de 26 trabajadores para cada congresista, y eso es excesivo. Se ha incrementado significativamente la planilla, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que mejorar. Por ejemplo, hace 10 años la planilla, o mejor dicho, en la actualidad, la planilla del Congreso nos cuesta 659 millones de soles, y con un presupuesto récord total de 928 millones de soles. Entonces, ha habido un incremento en los últimos en este último mandato parlamentario de la planilla, lo cual es una llamada de atención y de alerta para hacer una reforma administrativa de los recursos humanos, especialmente en el Parlamento Nacional y en general en toda la administración, como acabo de mencionar, ¿no? Ya, y dentro del servicio público, doctor Reina, ¿existe esta figura de alguna sanción al cargo gerencial que contrata sin mayor criterio técnico sobre el titular de la institución? Porque, por ejemplo, la data también de la Contraloría señala que a nivel de municipios distritales
se han registrado dentro de esta información 676 designaciones de directivos que no cumplían con los requisitos. A nivel de municipalidades provinciales, 584 casos encontrados. A nivel de gobiernos regionales, 217 casos encontrados de personal de confianza contratados y que no contaba con el perfil, ni con la experiencia, ni con la preparación técnica profesional. Unidades ejecutoras de gobiernos regionales, 105 y empresas municipales, 2. Entonces, quienes contratan saben perfectamente del perfil técnico profesional que requieren para esos cargos de confianza en particular, pero pareciera ser que lo hacen adrede, por fines políticos, por designación o por pago de favores, porque saben perfectamente que pueden estar transgrediendo las normas. Y para esas personas que contratan transgrediendo las normas, ¿hay algún tipo de sanción? ¿Existe tipificado en el sistema sanciones al respecto? Por supuesto, yo creo, o sea, y no solamente de carácter administrativo, sino de carácter penal, aunque el carácter penal exige una intencionalidad y eso tiene que analizarse caso por caso. Por ejemplo, o sea, este tipo, si en general los requisitos de formación académica y experiencia para acceder para designar a un cargo de confianza, como es lo que ha hecho notar la Contraloría General de la República, existen en principio normas internas en cada entidad pública que establece los requisitos. Ahora hay la actualidad a partir del año 2022 con esta ley de idoneidad, donde establece los requisitos de formación académica y de experiencia laboral para las diferentes entidades públicas, del gobierno nacional, los organismos públicos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y inclusive hay un reglamento y hay normas internas de cada entidad. Entonces, designar a una persona incumpliendo esos requisitos mínimos implica una infracción de carácter administrativa y aún más puede implicar puede tener una connotación penal, porque existe el delito de nombramiento ilegal o de designación ilegal, que es aquel que nombra a una persona en un cargo público a sabiendas que no cumple los requisitos. Y no solamente tiene responsabilidad penal el funcionario que designa o nombra a este funcionario sin cumplir los requisitos, sino también quien acepta el cargo. E inclusive la Contraloría General de la República también en algunas ocasiones, cuando ha logrado individualizar los casos de manera detallada y documentada, ha inclusive dispuesto que se inicie una investigación fiscal para ver si se configuraría el delito de nombramiento ilegal. ¿No? O sea, sí existe esa prescripción y va a haber un gran trabajo producto de estos hallazgos o estas hallazgos que ha encontrado la Contraloría respecto a estas irregularidades en la forma de vincular a funcionarios públicos de confianza en las diferentes entidades, ¿no?, del gobierno regional y local. Y frente a esa data, ya sabemos que hay 1.500 directivos de confianza que no estaban listos para el cargo, que no acreditaron algún tipo de grado académico o técnico para asumir esas funciones. ¿Cuáles son los delitos que se han cometido y cuál es el siguiente paso para no solamente exponerlos, sino ir a la acción, buscar justicia? Bueno, yo creo que hay dos caminos, ¿no? Por un lado, la Contraloría, en base a este informe, podrá remitir esto a los organismos encargados de los procesos administrativos disciplinarios a efecto que haga un deslinde de responsabilidades, porque puede haber factores que puedan atenuar o que puedan eximir de responsabilidad a los funcionarios, porque hay un principio de confianza también, porque muchas veces estos cargos son designados previos informes de recursos humanos, informes legales, etcétera. Entonces, hay que, en el ámbito administrativo, lo que tiene que es remitirse al órgano encargado de los procesos administrativos disciplinarios para poder determinar en dónde recae la responsabilidad de haber designado incorrectamente o indebidamente estos funcionarios. Y desde el punto de vista penal, el delito de nombramiento ilegal, se tendrá que comunicar también estos hallazgos a las respectivas procuradurías públicas de las diferentes entidades o de la misma Contraloría a efectos que pueda denunciar penalmente o denunciar ante el Ministerio Público el inicio de una investigación para determinar ya la responsabilidad de carácter penal. Entonces, hay que activar esos mecanismos que en la ley existen, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, señor Reina, por la comunicación alcanzada. Que tenga buena noche. Buenas noches y gracias por la oportunidad de compartir esas opiniones. A usted, muchas gracias. Fue Rodolfo Reina, especialista en gestión pública y temas parlamentarios, frente a esta denuncia que ha hecho la Contraloría General de la República.